El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quita el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Estas son las páginas del Evangelio que dan ganas mejor de arrancar, ¿verdad? Como que mejor no existan estas exigencias, porque es tan bonito hablar de la religión solo en relación con Dios, amar a Dios, que Dios me ama, pero cuando Dios nos pide que la fe y el amor a Él se manifieste en el trato con el prójimo, sea quien sea y como sea, esos son 100 pesos más. A veces dan ganas mejor de decir: miren, hagamos unos 2 minutos de silencio y cada uno saque sus conclusiones. Pues bien, el gran tema de la liturgia de este domingo séptimo del tiempo ordinario es el perdón como mayor expresión del amor. Esta es la máxima de la religión cristiana. Ustedes saben, pues en el mundo hay muchas religiones. La religión musulmana, budismo, hinduismo, etc. Pero ninguna considera así el perdón hasta este extremo, hasta amar a los enemigos, orar por quienes planean el mal para nosotros, orar por quienes hablan mal de nosotros, fíjense pues. Pero bueno, el Evangelio inicia diciendo así, que Jesús les dijo a sus discípulos, a los que lo seguían, a los que creían en Él en aquel tiempo. Y ahora, ¿quiénes son esos discípulos? Nosotros. Y Él no nos da imposibles de vivir. San Agustín decía esto, ¿no? Da lo que mandas y manda lo que quieras. Es decir,
Dios nos da la capacidad de vivir y de hacer aquello que nos pide hacer. Y fíjense, hemos dicho en algunas ocasiones, ¿no?, cómo existen 3 tipos de palabra. ¿Se recuerdan ustedes? Está la palabra vacía, la palabra autoritaria y la palabra con autoridad, aunque puede haber otra forma de comprender esto. La palabra vacía es la que se habla por gusto, o sea, porque uno también como habla bobadas, ¿va? Vacías, sin sentido. La palabra autoritaria, esa es una palabra prepotente, de dictadores. Una de las características de los dictadores es que ellos imponen leyes, pero ellos no están para cumplirlas. Ellos dictaminan cosas para el pueblo, pero ellos llevan pues otra forma de vida, no se implican en lo que decretan. Miren, hay los dictadores de ciertas naciones, ¿no? Les imponen a los pueblos cuotas de vida, una vida limitada, pero ellos viven con todas las riquezas habidas y por haber. Esa es una palabra autoritaria, la de un dictador, que dice pero no hace. En cambio, está la tercera palabra, que es la palabra con autoridad, que es la de aquel que la autoridad le viene de la coherencia. No solo dice, sino que hace lo que dice. Y esa es la palabra de Dios. Y eso es lo que pronuncia Jesús. Porque Jesús no solo dice hagan, no solo dice amen, no solo dice perdonen, no solo dice pongan la otra mejilla y nos deja a nosotros ahí con estas situaciones. No, Él fue el primero en hacerlo. Estamos en el capítulo 6 de San Lucas. Y esta página, ¿verdad?, pues todo el Evangelio, pero hoy hablamos de esta página. Díganme, ¿qué no cumplió Jesús de esto que nos está pidiendo que hagamos nosotros? Todo. Ya vamos a iniciar la Cuaresma y vamos a meditar el Vía Crucis, ¿verdad?, que se puede hacer en todo tiempo, pero la Cuaresma, pues, esta espiritualidad del Vía Crucis toma un sentido especial. Y en ese camino de cruz, Jesús vive todo esto. Jesús fue difamado, y con difamaciones que incluso lo llevaron a ser condenado a muerte, y que le dieran la muerte que le daban a los peores criminales. Fíjense hasta dónde la difamación. Gente a quien él no le había hecho ningún daño, que lo odiaba, y que en aquel momento, cuando él estaba siendo pues condenado y después castigado de todas formas, burlado, rechazado, y cuando estaba siendo crucificado, celebraban, ¿no?, lo que habían logrado ellos. Y fíjense qué es lo que dice Jesús ahí en la cruz. Padre, ¿qué dice? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Entonces Él no solo nos dijo, ay, perdonan. Él fue el primero en hacerlo. Y Él es nuestro camino, ¿no?, nuestra verdad, nuestra vida. Y somos discípulos de Él. Y los que decimos ser cristianos, no solo creemos en Él, sino que le creemos a Él. La vida del creyente es esto, la vida del hombre, la mujer de fe es esto: cree en Dios
pero también le cree a Dios. De manera que, aunque esto parece como ir contra la lógica de la sociedad, pero el cristiano cree en esto que Él le propone, aunque cueste, porque el cristiano no se adapta a la mediocridad, no va buscando lo más fácil, sino busca en todo lo mejor y hacer la voluntad de su Dios. Y Dios nos da esta capacidad. Les repito la frase de San Agustín, ¿no? Da lo que mandas y manda lo que quieras. Y ahora, pues en estos textos de la no violencia, de la no venganza, sino del perdón y del amor, pues el primer gran testimonio de vida de estas páginas es Jesús mismo. Él lo dijo y Él lo hizo. Pero luego también aparecen, testimonios muy humanos. Y ya lo escuchamos en la primera lectura. La primera lectura nos habla cómo David perdonó ¿a quién? A Saúl. Fíjense, David empezó a tener pues buena fama en el pueblo y Saúl empezó a tener envidia y empezó a odiarlo por pura envidia, hasta que llegó el momento de que Saúl tenía por enemigo a David y ambos se buscaban. Y bueno, Saúl buscaba a David no para saludarlo, sino para eliminarlo. David era como un estorbo en la vida de él. Saúl odiaba a David y resulta que andando pues ambos con sus respectivos ejércitos, un día dice que llegó Saúl con sus soldados buscando a David para matarlo. Y de repente pues acamparon por ahí. David se enteró y tomó a uno de los de su ejército, Abisai, y le dijo: vamos al campamento. Fíjense ustedes. Y cuando llegó dice que Saúl estaba ¿qué? Dormidito. También aquí hay algunos como Saúl, ¿ver? Dormiditos. Bueno, pues fíjense, ahí en el sueño también uno puede ser perdonado, no tengan pena. Porque dice que llegó David a donde estaba Saúl y estaba dormido. Y el ejército de él allí también igual. ¿Y qué le dijo a Abisai? Bueno, David, le dijo, es Dios el que te lo está poniendo aquí, en bandejita, servido. Mira, ahí está la lanza, con la misma lanza. Solo uno le vas a dar, le dijo, le vamos a dar, y no le vamos a dar otro, solo uno. Y lo dejamos ahí clavado en el suelo. Miren, diríamos, qué oportunidad, ¿no? De deshacerse del problema y del problemático. ¿Y cuál fue la reacción de David? No. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor? Y dice que para que le quedara una evidencia a Saúl, ¿qué hizo? Se fue, nadie se enteró, dice, y tomó su lanza y ahí, pues como diríamos en Oriente, era su tecomate con agua, su cuchumbita, dice la gente, con agua. Y cuando estaba a una distancia, para que aquel hombre supiera que él le había perdonado la vida, en nombre de Dios, porque Dios es el que da la fuerza para hacerlo, porque David ahí tuvo temor de Dios. Y desde el temor y amor a Dios es que pudo perdonar al hermano, al prójimo. Y se coloca, algo allá por la alcoba,
y le dice, porque es en lo alto del monte, mirá, le dijo, hoy tuve la oportunidad de matarte, pero no lo hice, te he perdonado, como diciéndole, es mejor la paz que la muerte, es mejor el perdón que el odio. Y ahí se dio cuenta Saúl de que incluso le había llegado ahí a peinar la cabeza, ¿no? Y que lo había perdonado. No solo lo había peinado, lo había perdonado. Es decir, que a la par de la exigencia que nos muestra la lectura bíblica del Evangelio, nos presenta la vivencia de la persona de ese Evangelio. Por supuesto, Jesús, como les digo, es el gran ejemplo y testimonio. Dirá alguno, pero eso fue porque en aquel tiempo, Jesús porque era Jesús, David porque era David. Bueno, recordamos a San Juan Pablo II. ¿Se recuerdan ustedes cuando aquel turco, ¿verdad?, llegó, se infiltró ahí en la plaza y le disparó 4 veces al Papa y le acertó los 4 disparos, ¿no? ¿Verdad? La mano, el brazo y luego a la altura del estómago. ¿Cómo le condicionó eso la vida al Papa San Juan Pablo II? Lo llevaron grave, lo internaron. ¿Y qué fue lo primero que hizo él? Cuando le dieron la salida del sanatorio, del hospital donde estuvo, salió y una de las primeras cosas dijo, llévenme a la cárcel, que quiero ir a perdonar a quien me hizo esto. Hoy no vaya a venir alguien y va a decir, porque era el Papa, porque como somos buenos para las justificaciones, ¿va? No, al final, un hombre de Dios, un hijo de Dios, un creyente, alguien que cree en Él, pero que también le cree a Él, que hace del Evangelio su proyecto y programa de vida. Y nosotros también, queridos hermanos, estamos invitados y capacitados para vivir estas páginas sagradas. Y bueno, es tan difícil muchas veces perdonar, pero no es imposible y sobre todo es necesario. Qué importante es perdonar. Y muchas veces repetimos esto porque la gente dice, yo no puedo perdonar. ¿Qué? Yo no puedo perdonar. Ay, ¿por qué dice usted que no puede perdonar? Es que a mí no se me olvida. No, hombre, dele gracias a Dios que no se le olvida. Porque cuando usted se le olviden las cosas es porque le está dando Alzheimer, ¿verdad? No se le olvida, no pretenda que se le vaya a olvidar. Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. Perdonar es cicatrizar la herida para que ya no duela. Muchos de nosotros tenemos cicatrices en nuestro cuerpo, y en su momento ahí tuvimos un golpe, una herida, dolía tanto porque no había sanado. Yo tengo por acá cicatriz de una herida, de un golpe. Y miren que cuando me estaban curando, miren que soy de Jutiapa, pero me desmayé. Es que me dolía, me dolía. Y miren, y en su momento eso no se podía ni tocar. En cualquier momento estaba niño, se regeneró bastante la piel, pero dolía. Pero poco a poco fue sanando y dejó de doler. Solo quedó cicatriz, que es el recuerdo de la herida y del golpe. Pero ya no duele. Eso es perdonar. No se nos va a olvidar.
ni pretendamos. Pero al perdonar vamos a sanar. Y eso se integra en la historia y en la vida. Porque el perdón no cambia el pasado, lo reconcilia, pero sí cambia el presente y el futuro. Cuando uno no se da el regalo del perdón, de perdonar, sino que se da un falso derecho de odiar, uno sufre. Y lo serio es que la sociedad nos enseña que si uno perdona, uno es tonto. Incluso le dicen, date a respetar, hombre. Fíjense. ¿Y cómo perdonar? Es que cuando se da el perdón, gana más el que perdona que quien es perdonado. Y sí podemos perdonar. Todos los que estamos aquí, primero, venimos de ser perdonados. Y todos también en algún momento hemos perdonado, si no, no lograríamos vivir. Porque el rencor, el odio es una carga negativa tan horrible y tan difícil. Y perdonar es una decisión personal que uno toma con la ayuda de Dios. Y se requiere de una decisión humilde y valiente. Perdonar no es de cobardes, es de fuertes. Y es quien tiene la fuerza del amor de Dios. Y miren, es el mismo perdón, pero hay distintas formas de hacerlo. Uno puede perdonar, por ejemplo, hablando con la persona con quien uno ha tenido el problema, el malentendido, la ofensa, etcétera, y decirle a esa persona, mira, vengo a proponerte la paz. De una u otra forma uno dialoga y eso se llama perdón sentido y expresado. Uno se reconcilia con la persona. Pero también hay casos en los que no es justificación, pero hay casos que por la cultura, por la forma de ser de esa persona, uno sabe que no puede dialogar con esa persona. Si uno incluso se acerca, va a salir quizá más ofendido. Hay personas que no tienen ni la mínima pizca de humanidad, ni de vida cristiana, etcétera. Incluso hay gente que no vamos a volver a ver quizá, saber dónde viven, y con quienes llevamos nosotros ahí resentimiento, rencor y hasta odio. Entonces, ¿qué hacer cuando uno considera que no puede hablar con esa persona por distintas razones? Perdonar desde el corazón. No es un perdón expresado verbalmente, pero es un perdón desde el corazón. Yo se lo recomiendo que lo hagamos. Se lo digo por experiencia. Venir uno ante el Santísimo y decir, Señor, tú sabes que hasta el día de hoy no puedo ni ver a esta persona. Me da hasta retorcijones cuando lo miro. Porque fíjense que el rencor no solo afecta espiritualmente, emocionalmente, sino que llega un momento en que afecta hasta físicamente, porque las emociones llegan a un momento en que se somatizan, se corporizan, y uno de llevar toda aquella carga negativa interior, sentimientos y todo eso, incluso deseos de venganza, de odio, eso enferma. Empieza uno que tiembla, el sistema nervioso se descontrola, da hasta taquicardia, tiene distintas manifestaciones corporales, y va la gente al doctor y no tiene nada. ¿Y qué dicen? Te han de tener brujeado. No, es lo negativo que se consiente y que en un momento empieza a ser expulsado de muchas maneras. Entonces venir y tomar la decisión un día de decir, no, las cosas están dadas, no puedo regresar el tiempo para que sea distinto, es parte de mi historia, esto que viví con esta persona, y yo no quiero seguir atado a ese momento del pasado. Señor, en tus manos está todo. Jesús dice, vengan a mí los que están cargados
los que están agobiados, que en mí encontrarán descanso. Y venir, miren, y uno se libera, y uno se da un regalo. Lástima que no pudimos hablar de esto antes del Día del Cariño, ¿eh? Miren, hubiera sido un regalo para nosotros, decir, hoy en el Día del Cariño me voy a dar un regalo, por amor propio, voy a perdonar a aquellos contra quienes siento sentimientos negativos. Pero no hay necesidad que sea el 14 de febrero. Todos los días son días de Dios. Es el tiempo de Dios. Así es de que pidámosle al Señor que nos ayude a perdonar como Él perdonó y como nos sigue perdonando a nosotros. Pidámosle a Dios que nos ayude a perdonar a quien nos desea el mal, así como David perdonó a Saúl. Que tomemos los ejemplos de perdón como el de San Juan Pablo II. Y terminamos con la frase, ¿no? ¿Se recuerdan el jubileo extraordinario del año 2015? Tuvo como lema este versículo que ahora aparece en el Evangelio: misericordiosos como el Padre. Así como mi Padre Dios es capaz de perdonar y perdonarme, así también yo como hijo de Dios tengo la capacidad de hacerlo. Da, Señor, lo que pides y pide lo que quieras. Alabado sea Jesucristo.